Saludos para todos y bienvenidos una vez más a este canal, Carlos Rumeni, en el cual estamos desarrollando el Evangelio del Reino de Dios. Ya hemos visto lo que es el Evangelio como tal y qué es Reino de Dios. Si no lo has visto, pues te invito para que lo mires aquí abajo. Aquí arribita te pongo el enlace para que lo puedas mirar. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de en qué consiste el Evangelio del Reino de Dios. Pues hablar de en qué consiste el Evangelio del Reino de Dios tiene que ver con 4 puntos principales que necesito que ustedes presten mucha atención para que sigamos empapándonos o sigamos aprendiendo de este tema tan maravilloso que es el Evangelio del Reino de Dios. ¿En qué consiste el Evangelio del Reino de Dios? El Evangelio del Reino de Dios consiste en un orden de vida, en que cada uno de nosotros comencemos a caminar en un orden. Cada uno de nosotros vamos desarrollando en nuestra vida, vamos desarrollando hábitos, vamos desarrollando costumbres, vamos desarrollando rutinas que nos van llevando a nosotros o a mejorar o a empeorar. En este caso del Evangelio del Reino de Dios, el mensaje más importante que hay sobre la tierra, que fue que trajo el Señor Jesucristo, es que caminemos en un orden de vida. ¿Cuál es ese orden de vida? Lo primero es lo espiritual, lo segundo lo emocional o el alma y lo tercero lo físico y natural. Ese debe ser el orden. Por allá en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses lo menciona el apóstol Pablo diciendo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente. Entonces, en base a ese texto podemos encontrar que el orden que Dios ha establecido para que nosotros caminemos es primero lo espiritual. Y de ahí que el Señor Jesús lo dijo muy claro cuando en Mateo 6:33 dijo: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios, mire, buscad primeramente el reino de Dios. Ahora ese buscar no quiere decir, voy a ir a buscarlo en un lado, buscar en el otro. No, ese buscar quiere decir entender el reino de Dios. Y luego dice, y su justicia, es decir, la obra de Jesucristo en la cruz, entender qué pasó en la cruz, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, en otros videos. Y luego dice lo tercero ¿qué es? Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Mire que ahí está bien detallado en ese texto bíblico que el Señor Jesucristo nos dice y nos habla acerca de cuál es la prioridad. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio del Reino de Dios? Primero, consiste en el orden de vida, en un orden de vida, donde primero es lo espiritual. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a en qué consiste el Evangelio del Reino de Dios es en creer en el mensaje que dio el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje y cómo empezó Él a predicar? Lo vimos en el video anterior que te recomendé al principio. Es Mateo 4:17, cuando Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó a predicar diciendo esas palabras: arrepentíos, que también en ese video que te estoy recomendando y que te invito para que lo veas, te aparece la palabra etimológica, que significa la palabra arrepentimiento, y que eso nos da a entender a nosotros y nos dice en su traducción, nos está hablando de cambiar la manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de vivir. Pero ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar si nosotros no creemos al mensaje que dio el Señor Jesucristo? Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Él como el Rey, Él como el Señor, Él como el mensaje que es, porque acuérdense que Él es el mensaje. Eso también lo puedes ver en otro video que te dejo por aquí en cuanto al verbo, la palabra verbo, que significa palabra. En el principio era la palabra era Dios y Él era Dios. Este verbo, esta palabra habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan 1:14. Entonces, Él como la palabra, Él es el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje del reino de Dios. Pero aquí hay un detalle.
y es que en Romanos 1:25 menciona muy claro de que le hemos creído a todo menos al mensaje del reino de Dios. Le hemos creído más a la mentira que a la verdad de Dios. Entonces ahí es donde estamos como estamos, confundidos, no sabemos para dónde pegar. Hay predicadores y pastores y líderes espirituales, sacerdotes, que deberían de ser el ejemplo para nosotros y están antes desviándose del mensaje que predicó el Señor Jesucristo, que enseñó el Señor Jesucristo, que predicaron los apóstoles, que enseñaron los apóstoles, y se han ido desviando por los intereses económicos. Cuando el reino de Dios no consiste en eso, el reino de Dios consiste en la vida eterna y consiste en vivir una vida en el orden de Dios, que primero es lo espiritual. De ahí que viene lo tercero que es crecer espiritualmente y que el alma vaya menguando. Juan capítulo 3:30, cuando Juan el Bautista, Jesús aparece en escena y Juan el Bautista viene y le dicen que vea que es que otro está haciendo lo mismo que usted. Entonces Juan le dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Poderosas palabras y muy sabias, teniendo en cuenta pues el contexto en el cual Juan lo está diciendo. Ahora, es necesario que crezcamos ¿qué? Espiritualmente, no en el alma. El sistema religioso, el sistema filosófico, el sistema humanista siempre nos va a tender a llevarnos a mirar el alma. Y sin darnos cuenta estamos mirando que el alma es, como dice mi amigo Luis Sánchez, el alma es la loca de la casa. Y esa alma, como la loca de la casa, es la que se hace lo que quiere, no se deja gobernar por el espíritu, la que se enoja, es la que se irrita, es la que pelea, y esa es la que pone el desorden siempre. Entonces es importante que crezcamos espiritualmente para que el reino que es espiritual en nosotros vaya tomando el control, para que no tomemos malas decisiones y para que nosotros de alguna u otra manera podamos mejorar, podamos cambiar esa manera de pensar. Pero si le damos prioridad al alma, pues vamos a hacer lo que nos da la gana, digámoslo así. Vamos a hacer lo que queramos y nos vamos a desordenar y vamos a vivir sin reino. Como lo dice el libro de Jueces, cuando dice que en aquel tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso por hasta en Jueces 21:25, allí está. Si quieren, ahí les voy dando las citas bíblicas, ustedes las van anotando y las buscan después, porque pues el tiempo aquí en YouTube es muy corto. Entonces, ojo, primero, ¿en qué consiste el evangelio del reino de Dios? Primero, en caminar en un orden divino, en el orden de Dios, que primero es lo espiritual. Lo segundo, creer en el mensaje del reino, el mensaje que dio el Señor Jesucristo, no en el mensaje que da la filosofía, no en el mensaje que da el humanismo, no el mensaje que da la religión, porque ellos siempre van a tender a buscar sus propios intereses. No, es tiempo de que empecemos a despertar nosotros y a mirar realmente cuál era el mensaje que predicaba y enseñaba el Señor Jesucristo, cuál era el mensaje que predicaba y enseñaban los apóstoles. Tenemos que ir a esa profundidad, tenemos que ir a esa raíz de allá, de donde realmente, porque ¿qué fue lo que marcó la diferencia en el primer siglo con la iglesia primitiva? Pues un despertar poderoso del mensaje del reino de Dios. Eso es lo poderoso. ¿Y por qué estamos hoy en día como estamos? ¿Por qué los países están como están? En tanto desorden, en tanta cosa que se ve hoy en día, peleas políticas y peleas absurdas que llevan a la gente a dividirse. ¿Y la iglesia de Cristo dónde está? Si es la iglesia de Cristo, ¿no? Porque si es la iglesia de Cristo, en los países no debería. Tantas iglesias que hay. Y ninguna se pone las pilas pues a decir, bueno, vamos a empezar a caminar en el orden, vamos a caminar en lo espiritual, que es el reino de Dios, y vamos a mejorar la situación y aportemos el granito de arena para que por lo menos el contexto de nuestra comunidad cambie. Algunas poquitas lo están haciendo, pero pues la idea es que afectemos un país entero, si es que estamos hablando de un reino de Dios. O no nos digamos mentiras. ¿Quién está gobernando hoy en día? ¿El reino de Dios
o de los sistemas de este mundo. No voy a decir que el diablo, sino los sistemas de este mundo. ¿Quiénes son los sistemas de este mundo? Y por eso es que estamos como estamos. En algunos países, la salud deteriorada, en algunos, por no decir todos, la salud deteriorada, la pobreza extrema, personas con escasos recursos no teniendo trabajo, un decaimiento horrible, que uno ya ni sabe ni qué hacer. Por eso es importante que usted y yo aprendamos de este mensaje del reino y que empecemos a hacer lo que Jesús dijo con sus palabras cuando dijo en Mateo 4:17. Arrepentíos, cambiemos la manera de pensar, está diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ojo, prestemos atención al mensaje del reino de Dios, del reino de Dios. Bueno, continuemos y ya vamos con la cuarta y última, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y a eso me refiero a lo que acabo de mencionar. ¿El reino de Dios en qué consiste? El reino de Dios consiste en mostrar, no en solamente hablar palabras bonitas, no es solamente hablar de milagros, no solamente hablar de sanidades, no solamente hablar de guerra espiritual y de echar fuera demonios. Hombre, amarramos y atamos los demonios y siguen desatados. Yo no sé por dónde es que se desatan, pero los seguimos atando y los seguimos y amarrando y se siguen soltando. Y seguimos peleando. Por eso necesitamos son frutos dignos de arrepentimiento, o sea, frutos de verdad. ¿Cuáles son esos frutos? El amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la fe, la longanimidad, todo lo que dice Gálatas capítulo 5:22. Los frutos del Espíritu. Porque mire que en el mismo evangelista Mateo menciona esa parte bien delicada. Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y más adelante usted sigue leyendo y dice, y en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, ¿sí ve? En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. Pero si usted sigue leyendo los versículos siguientes, sigue diciendo, después de Mateo 7:20, 21, 22 y 23, ahí dice, el mismo Señor Jesús dice, en estas palabras fuertes y contundentes y les dice, muy bonito, ustedes hacen milagros, ustedes echan fuera demonios, ustedes profetizan, le hablan al oído a la gente, pero yo no los conozco. Léalo, yo lo invito a que usted lea su Biblia. Léalo, ahorita pause el video si quiere, vaya a Mateo 7:20, 21, 22, 23 y se va a dar cuenta que ahí dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, maldadosos, ustedes son unos maldadosos porque están utilizando los dones que se les dio para hacer su ¿qué? Dinerito. Y la mayoría de la gente está haciendo eso, utilizando los dones, y esos son dones que Dios da, son gratis, no hay que buscarlos. Usted y yo tenemos dones, pero pues una cosa es tener dones y otra cosa es tener el carácter de Cristo, que es lo que necesitamos ir formando en cada uno de nosotros como ministros, líderes espirituales, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, bueno, llámese como se llame. Entonces, los frutos que sean dignos de arrepentimiento, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por su fruto los conoceréis. Entonces, necesitamos ser ejemplo a esta sociedad que se está cada día deteriorando más por la falta del conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. Bueno, mis estimados amigos, hermanos en Cristo, creyentes, este ha sido parte de este estudio que estamos haciendo. Si te gustan estos mensajes, si te gusta este tema, dale like, compártelo, suscríbete, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones, porque voy a seguir publicando este tema tan poderoso que es el del Evangelio del Reino de Dios. Esto se va poniendo bueno y esto apenas está comenzando. Entonces, anímate, suscríbete y compártelo con aquellos que lo quieran o que creas que les pueda servir este video. Un abrazo para todos, soy su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rummenigge Camayo, de carlosrummenigge.com. Hasta el próximo video.